Ahora en contacto directo, Ana Karen Gómez, constitucionalista, especialista en Derecho Electoral y Violencia de Género. Bienvenida a este programa. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días. Gracias por la invitación. Doctora Gómez, las denuncias de violencia política de género están de moda en el país. ¿Se ha hecho un uso responsable, muy poco responsable y sensato de esta figura? Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis general desde la tipificación de la infracción, que es básicamente en el año 2020, febrero del año 2020. Según las cifras del Tribunal Contencioso Electoral, a la fecha existen alrededor de 60 denuncias, de las cuales ni siquiera existen 10 con sentencia condenatoria. Así es que 60 denuncias en 5 años yo no vería como un abuso per se de la figura de la violencia política basada en género. Ahora, con los hechos que se han dado recientemente, yo consideraría que lo que tiene en sus manos el Tribunal Contencioso Electoral es precisamente ir marcando parámetros que no permitan que la ciudadanía piense que estas acciones son las nuevas acciones de protección. Porque mire, doctora, esta pregunta que yo le hago es en el sentido de que se la plantea por cualquier cosa, o al menos eso es lo que parece, más como una vendetta personal que como una verdadera infracción, y que los tribunales también fallan a conveniencia. Esa es un poco la lectura que podríamos tener. Sin duda es lo que se está posicionando actualmente, no solamente por las denuncias que son conocidas, sino también por los resultados que han tenido estos procesos. Ahora, en realidad es necesario recordar lo que dice la Constitución sobre el Tribunal Contencioso Electoral, precisamente que es el encargado de resolver las infracciones electorales, en este caso la violencia política, que se encuentra tipificada dentro del artículo 280 del Código de la Democracia, pero además que sus sentencias son jurisprudencia, y a diferencia de la Corte Nacional o de la Corte Constitucional, no es que se necesitan fallos de tipo de reiteración o un proceso de selección y revisión para los precedentes jurisprudenciales. Es decir, que aquí el Tribunal Contencioso Electoral marca sus propias reglas para la jurisprudencia, y por eso es que es necesario que sean responsables con las sentencias. Y por eso es peligroso, doctora, cómo se tomen las sentencias en este tribunal. Totalmente. Sentencias en este tribunal hay a partir del año 2021 en cuanto a lo que tipifica la infracción de violencia política por razones de género, y la idea es que a través de sus sentencias ellos sigan mejorando el contenido precisamente. Doctora, vamos a seguir hablando de ese tema, pero primero tenemos que dar paso a una cadena nacional que nos plantea la SECOM. Adelante, por favor. Bien, seguimos en esta entrevista aquí en contacto directo con la abogada Ana Karen Gómez. Usted decía hace un momento que es muy importante cómo vaya fallando o dictaminando sentencias el Tribunal Contencioso Electoral en términos de violencia política de género, pero ¿hasta qué punto este delito en este tribunal ha caído en algunas peligrosas subjetividades donde tiene opciones de ganar la persona que controla ese tribunal y el juez al que lo controla, o no? Bueno, en realidad, para empezar, no es un delito, es una infracción electoral, no es una infracción penal, por lo que no está contemplado dentro del Código Orgánico Integral Penal, sino en el Código de la Democracia. O sea, todo lo que es en el Código de la Democracia sería una infracción, no es un delito ni civil, ni penal, ni electoral. Exactamente. Okay, gracias por la precisión. Son infracciones electorales, y ahí tenemos las infracciones electorales leves, graves y muy graves. El artículo 279 contiene a las infracciones muy graves. El numeral 14 establece que el cometer actos de violencia política por razones de género es una infracción electoral muy grave, y el artículo 280 desarrolla 13 causales de esta infracción electoral. Ahora, en realidad, la vigencia de un Estado de Derecho tiene que garantizarse por la independencia de sus organismos jurisdiccionales. Las altas cortes no deberían responder a ninguno de los otros poderes o a ninguna de las otras funciones, claro. Y el deber ser precisamente de las altas cortes es responder a el mandato constitucional que les da esta posibilidad de resolver conforme a sus atribuciones. Una respuesta muy breve. O sea, ¿usted sí se ha dado cuenta de que desde el Tribunal Contencioso Electoral se utiliza estas infracciones de violencia política de género quizás como un comodín para apurar o generar presiones políticas o sanciones que convienen a determinados sectores, ¿no es cierto? ¿Eso se podría decir? Existen sentencias inclusive contradictorias en el Tribunal Contencioso Electoral. Por ejemplo, en cuanto al contenido de lo que manda el mismo Código de la Democracia, que es que la carga de la prueba siempre estará sobre quien denuncia. Es decir, que la persona que dice ser víctima de violencia política por razones de género tiene que demostrarlo.
Y en este caso no necesariamente han existido pruebas Ahora, de esto abogada, para resolver. Pero ¿cómo identificar una verdadera infracción electoral, mejor dicho, de violencia política en este tipo de tribunales? Bueno, en realidad a nivel de la región se ha establecido inclusive de parte de la OEA una ley modelo para la tipificación de este tipo de infracciones. Otros países como México, Bolivia tienen leyes específicas para el tratamiento de la violencia política por razones de género, en donde se establecen responsabilidades para el órgano administrativo como es el Consejo Nacional Electoral. Inclusive se establece quiénes tienen que resolver estas infracciones y quiénes tienen que investigar estas infracciones. Aquí nosotros no tenemos un órgano investigativo. Sí, no solo el juez. Sí, sino solamente el juez y la persona que si tiene recursos económicos para llevar su proceso ante el Tribunal Contencioso Electoral lo puede hacer. Esto quiere decir que muchas veces las verdaderas víctimas que se encuentran, por ejemplo, en los gobiernos autónomos descentralizados, ni siquiera tienen acceso al TCE. Sí, pero por ejemplo, ¿en qué sentido? Porque, a ver, el debate político siempre es duro en el Ecuador, ¿no es cierto? Siempre se ha caracterizado por la agresividad. No quiero decir que debamos normalizar eso ni que eso sea bueno, pero eso es lo que existe. Y no se está tejiendo una innecesaria capa de protección política a una mujer que está expuesta y que debe estar expuesta al escrutinio público por ser política y por administrar una cuota de poder en el Estado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre yo abuso como política de esta figura y de qué manera, en cambio, hay personas, como usted señala, que sí deberían ser sancionadas por atacar la violencia política y que están invisibilizadas? En ese sentido, creo que deberíamos ir al origen precisamente de esta infracción, que es la violencia basada en género y el rol que se establece en diferentes culturas, mejor dicho, en todas las culturas para los hombres y las mujeres. Es decir, si nosotros vamos a un ejemplo extremo, en Afganistán las mujeres a partir del 2021, que los talibanes retomaron el poder, perdieron los derechos, perdieron el derecho a la salud, a la educación, al deporte, y en ese sentido nuestra cultura, nuestra sociedad también ha establecido lugares que deberían ser para hombres y para mujeres y formas en las que se regresa a ese lugar o se pretende regresar a ese lugar que es del privado a las mujeres. Ahora, ¿cuándo tiene que ver precisamente con el género? Cuando la expresión tiene un estereotipo basado en género. No toda crítica en contra de una mujer es violencia política por razones de género, al contrario. Inclusive la doctrina ha establecido que las mujeres, al igual que los hombres, están sujetas al escrutinio público y que hay discursos que están protegidos por la libertad de expresión, como los discursos políticos y los discursos de opinión, que básicamente son discursos que no tienen una censura previa, que pueden recaer con responsabilidades ulteriores, pero que además necesitan un análisis mucho más amplio. Y por eso el mismo Tribunal Contencioso Electoral ha establecido ya sentencias en denuncias que se han emitido, por ejemplo, en contra de periodistas. Han establecido este margen entre la libertad de expresión y la crítica a una mujer. O sea, por ejemplo, ¿no se le dio paso a la denuncia que hizo Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, por las críticas que el periodista Roberto Aguilar le supo manifestar en algún momento en Diario Expreso, ¿no es cierto? En efecto, porque la crítica no tenía que ver con el género, la crítica tenía que ver con la forma en la que estaba ejerciendo su cargo. ¿Por qué llamar niña vaga a una adversaria es violencia política de género en el caso del enfrentamiento entre el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y la asambleísta Lucía Jaramillo del PCC, ahora de ADN? ¿Qué es lo que hizo el Tribunal Contencioso Electoral? Se basó en un informe pericial respecto a los estereotipos de género y lo que hizo fue el análisis no sobre la palabra vaga, porque la palabra vaga puede entenderse como una forma de ejercer inclusive el cargo, la responsabilidad que se le haya asignado, pero sí sobre la forma en la que utiliza la palabra niña, porque la palabra niña se ha utilizado de manera permanente a través de los años para disminuir a las mujeres o para establecer una especie de dominación del hombre sobre la mujer. Y el rasgo cultural que para los guayaquileños, por ejemplo, significa la palabra niña, que se vuelve hasta una muletilla con la que tú te diriges a todas las mujeres, ¿eso no se toma en consideración para decir, pues habló como un guayaquileño?
eso no fue demostrado en audiencia. Ya. En realidad hay que ver que también hay cosas que son una verdad histórica, es decir, lo que conocemos los ciudadanos, y una verdad procesal, que es lo que consta del proceso. Entonces, en su criterio, sí estuvo bien sancionado en este caso la amonestación contra el alcalde de Guayaquil. Según lo que se desarrolló en la audiencia, sí, porque en efecto el alcalde de Guayaquil no tuvo una defensa correcta como una práctica. ¿Y cómo tomar luego las disculpas públicas en las que él hizo una serie de párrafos que a manera de acróstico volvía a ratificar esa infracción o esa ofensa ya pues en contra de la concejala, de la asambleísta? Perdón. Bueno, en realidad estas disculpas públicas fueron publicadas antes de que la sentencia se ejecutaría. Sería el mismo tribunal quien tendría que darle validez o no a la misma, y además tendría que analizarse desde un criterio de subjetividad bastante peligroso en este sentido, porque podría decirse que es algo evidente lo que se establece, doctora, pero... hablando de subjetividades, ¿por qué sí es violencia de género la actitud de la vicepresidenta Abad contra la canciller Sommerfeld y no la relación que han tenido el presidente de la República con la vicepresidenta Verónica Abad, por un lado? Y por otro, ¿por qué tiene que enfrascarse en un tema de violencia de género una disputa política entre dos personajes que, más allá de su condición de hombre y mujer, no le han explicado al país la razón de su terrible enemistad y que le ha traído tantos problemas al país? Ahí esas subjetividades no están tapando lo verdaderamente importante. Totalmente. De hecho, creo que se están olvidando del fundamento de la violencia política por razones de género, que doctrinariamente se ha establecido mediante dos vías. Una, que se produzca en contra de una mujer por el hecho de ser mujer, y dos, que sobre una mujer recaiga con efectos sumamente diferenciados con lo que significaría la misma agresión en contra de un hombre. Ahora, en cuanto a Pero eso no se ha aprobado todavía en el caso Abad Noboa, ¿no es cierto? Es algo que tiene que establecerse dentro del proceso judicial. Respecto al caso de la canciller Sommerfeld versus la vicepresidenta Abad, podría decirse que todavía tienen la vía de la apelación, y el tribunal en el pleno tiene una responsabilidad sumamente grande, que no es solamente el establecer que los parámetros hayan sido correctos. A diferencia de lo que hablábamos en el caso del alcalde de Guayaquil y la asambleísta Jaramillo, no hubo una prueba que determine si la existencia de estereotipos de género en las expresiones que supuestamente han sido emitidas en contra de la canciller Sommerfeld por el hecho de ser mujer. Al contrario, lo único inclusive que se demuestra en esa audiencia es que existen declaraciones que podrían ser tomadas inclusive como una opinión de lo que le está pasando a ella, que es la persona que se siente afectada, y no existe un estereotipo de género, al menos evidente o demostrado dentro de la audiencia, que tenga que ver con el hecho de ser mujer de la canciller Sommerfeld. Gracias. Y para finalizar, sí, nada más, con respecto a lo del presidente y la vicepresidenta, creo que la ciudadanía merece saber no solamente qué es lo que está sucediendo, sino también cómo va a pasar la campaña electoral que se viene, ¿no? De segunda vuelta. Bien, Ana Karen Gómez, constitucionalista especializada en Derecho Electoral y Violencia de Género, gracias por estar en contacto directo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.